Nuestra época es alérgica al tema del patriotismo. Si se habla de dicha virtud es para ridiculizarla como si se identificara con el patrioterismo. Antes de introducirnos en el análisis de la virtud misma, digamos algo sobre el concepto de patria y de nación, sin cuyo conocimiento se torna poco menos que imposible tratar de la virtud que tiene a ellas por objeto. Refiriéndose más puntualmente a su patria rusa, Soloviev nos ha dejado en una conferencia que pronunciara en París en 1888 una inspirada reflexión. Dice él: ¿cuál es el misterio que se esconde en ese imperio inmenso que es Rusia? ¿Cuál es el principio ideal que anima ese cuerpo tan poderoso? ¿Cuál es aquella nueva palabra que ese pueblo debe a la humanidad? A lo cual contestaba: buscaremos la respuesta en las verdades elementales de la religión, porque la idea de una nación no es lo que ella piensa de sí misma en el tiempo, sino lo que Dios piensa de ella en la eternidad. Es decir, que la función específica que una nación debe cumplir en el concierto de los pueblos no es otra cosa que su idea nacional eternamente, como dice Soloviev, fijada en el plan de Dios. A mí me parece apasionante esta idea. Una patria no es comprensible simplemente a la luz de su acontecer histórico, solo cobra su plena inteligibilidad cuando se la considera en su origen, en la mente de Dios. Caturelli lo ha dicho con otras palabras: debemos creer que la patria tiene, como cada individuo, una vocación, es decir, un llamado en todos, un llamado de Dios para un designio determinado. Aquel que ha asumido todas las cosas cuando se hizo hombre, si es así como todo orgánico, como tal todo orgánico, tiene también su vocación, es decir, aquello que Dios quiere. Dios ha querido siempre que la patria, tal patria, sea en este mundo. Dicho de otro modo, la patria no permanente, esta Argentina concreta y cotidiana, tiene su propia vocación que debe cumplir aquí y ahora en el presente del tiempo de la historia. Pero como ese todo somos nosotros mismos en cuanto peregrinos, somos nosotros quienes debemos ir descubriendo el destino de la patria en el tiempo. Es decir, debemos aprender a leer la voluntad de Dios en los hechos, en la tradición, en la historia y en la vida nacionales para saber, aunque no fuera en sus grandes líneas, qué es lo que quiere Dios que hagamos con esta patria. Tras esta mirada trascendental, penetremos en el sentido de las palabras patria y nación, partiendo de su origen semántico. La palabra patria viene de padres. Por consiguiente, al decir patria nos estamos refiriendo a nuestro país como algo que nos viene dado, como una herencia. Mirando al pasado, advertimos que la patria es la tierra de nuestros padres. La palabra nación, por su lado, se deriva de natus, es decir, que tiene que ver más bien con los hijos, los herederos. En este caso estamos mirando preferentemente hacia el futuro. Podría decirse que si la patria es una herencia, la nación es un quehacer, es una misión. Pasado y futuro. He aquí las dos coordenadas que nos permiten una primera aproximación a los conceptos patria-nación, porque no cabe entender a un pueblo si se prescinde de su temporalidad. Todo pueblo vive en un presente, por cierto, pero en él se refleja su entero pasado y se anticipa todo su futuro. El binomio patria-nación suscita esta doble mirada que enriquece la virtud que nos aprestamos a tratar, porque la patria está lejos de ser algo terminado, algo ya hecho. No existe concepto más intensamente dinámico que el de patria, una patria siempre en construcción. La patria engendra el patriotismo y el nacionalismo. Esta última palabra resulta para algunos sospechosa, como en un sentido totalitario. De por sí la palabra es noble. Si el patriotismo se refiere al amor a la patria,
el nacionalismo alude al amor a la nación. Cabe una pregunta: ¿qué es lo que abarca la nación, la noción de patria? O si se prefiere, ¿cuál es el ámbito en que se mueve el amor a la patria? El hombre antiguo, por su realismo poco menos que innato, estaba lejos de considerar a su patria como una entelequia. La patria era para él algo muy concreto, muy real. Así, por ejemplo, para Cicerón, la patria era el lugar donde se ha nacido, la tierra natal. Comentando este acerto, afirma Caturelli que cuando se dice la patria es el lugar donde se ha nacido, se está reconociendo implícitamente la relación del hombre con un espacio concreto con el que existe una vinculación original, una especie de ligación inefable más allá de la conceptual. Dicha conexión se manifiesta como ineliminable. Esta es mi patria, mi lugar de origen, la tierra de mis padres, mi propia tierra, inseparable de mi naturaleza concreta. Yo no puedo hacer algo sin dejar de ser argentino. Por eso el patriotismo es inescindible de una determinada geografía, de un territorio concreto, a tal punto que aunque me vaya a 1000 kilómetros de mi patria, como ausente de ella para siempre, llevo conmigo su paisaje, su entorno físico, sus colores y sus aromas. No se puede, pues, hablar de patria si se prescinde de una determinada geografía. Solo el hombre, por ser racional, puede incubar el concepto de patria. Solo el hombre es capaz de conocer y hasta de sentir este vínculo. También los animales viven en un lugar determinado, pero ese medio biológico no es propiamente su patria. Solamente el hombre tiene patria, solo él puede ser patriota. Una patria necesita, pues, un territorio donde los que lo habitan puedan arraigarse al modo de un árbol, que necesita de una tierra adecuada para echar raíces, para poder crecer, extender sus ramas y cubrirse de hojas y de frutos. No hay árbol sin una tierra que lo sustente. Muere un árbol si se independiza del suelo de donde ha brotado. Muere un pueblo si desconoce la tierra donde ha echado sus raíces. En la tierra se encierra algo sacramental, escribió el inmortal Dostoyevsky. Y agregaba: una nación debe nacer o retoñar en la tierra, en el suelo, donde se crían el trigo y los árboles. Es lo primero que exige la pertenencia a la iglesia, a la patria, el enraizamiento en un territorio, un suelo natal, un terruño, no elegido por una parte, pero escogido por otra. Mas ello no es todo, la patria es también una familia grande. La patria es mi familia y todas las demás familias que están unidas, justamente porque habitamos todos este mismo territorio natal, el terruño original. Por eso la patria no es solo una raíz que se hunde en la tierra común, es también una casa, una mansión. Toda familia necesita de un hogar, de un techo que la cobije, de unas paredes que se vayan llenando de calor humano, de manera que esa casa se vuelva como parte de la familia. La semejanza de la patria con la casa donde se vive no carece de dificultad en nuestra época, ya que el estilo arquitectónico de los edificios modernos, los departamentos y las torres parece imposibilitar cada vez más el calor de los hogares de antaño, transformándose las casas en algo así como en un albergue de tránsito, un lugar donde se come y se duerme. Cuando pensamos en la patria, escribió el padre Alberto Escurra, en el territorio físico de la patria, como en la casa de nuestra familia grande, podemos pensar más bien en aquella casa solariega, en aquella casa en la cual la familia se acerenciaba y tenía historia en sus paredes, en sus árboles, en sus muebles, en aquella casa que había sido habitada durante generaciones, en la cual se arraigaba de una manera profunda el corazón de una familia. La casa heredada, precisamente, la casa construida con el sacrificio de los padres y antes de los abuelos.
Nos queda por considerar un tercer aspecto que se incluye en el concepto de patria, porque la patria no solo es terruño y mansión familiar, es también un legado, un patrimonio cultural que se hereda de los antepasados. Por eso se compara la patria con los padres, no solo porque nacimos en ella, padres, sino porque, como todo padre, ha impreso en nosotros, casi sin pretenderlo, una fisonomía particular que nos distingue de los que integran otros países. Somos una patria porque compartimos una tradición común, una historia común, si miramos al pasado, y un destino común, si miramos hacia el futuro. El cardenal Tomás Gomá, en su excelente libro Catolicismo y Patriotismo, ha señalado que la patria, más allá de la tierra en que nacimos y del conjunto de las familias y ciudades que la pueblan, es principalmente una asociación de orden espiritual y moral, que por la providencia de Dios se ha formado bajo la fuerza unitiva de los mismos lazos históricos, culturales, religiosos, nacionales. Podemos, dice, comparar la patria a una gran casa solariega, a cuya construcción en la tierra patria han contribuido una serie de generaciones con la aportación de todo recurso humano, ciencia, arte, trabajo, autoridad y obediencia, leyes y costumbres, aptitudes y tradiciones, que se soporte también, que aglutina toda fuerza conservadora de una entidad y que la distingue a una patria de otra. La expresión más notoria de este patrimonio cultural es probablemente la lengua patria, medio privilegiado de la cultura, nada mejor que el idioma para comunicar el acervo cultural de generación en generación. Por eso se habla de lengua materna, porque es principalmente la madre quien enseña a sus hijos a pronunciar las primeras palabras, la que le enseña el idioma, que vehicula ese patrimonio, esa herencia, esa cultura. La lengua se nos ha vuelto del todo natural, espontánea. Los sonidos son como la materia del idioma, mientras que el sentido es su forma. Aquella materia, afirma Caturelli, lleva consigo los elementos intransferibles de este hombre concreto, perteneciente a esta comunidad humana y a esta geografía, espacio concretos. Por eso, en el fondo, ninguna lengua es plenamente traducible y es también una e inseparable de la circunstancia concreta. De ahí que no se pueda hablar de patria sin que ésta suponga una lengua, por lo menos dominante y constitutiva de ella. La lengua encarna el espíritu de un pueblo y supone un trasfondo cultural irrenunciable. De ahí los problemas que suelen tener los países en los cuales se habla varias lenguas. Hemos ido recorriendo los elementos que integran la patria, el terruño, la familia, el patrimonio cultural. Este legado es, en el sentido propio del término, que hace esta obra, es la tradición que todo hombre recibe. Es lo que, traído del pasado, constituye el patrimonio presente como base o supuesto sobre el cual la persona se forma tendiendo hacia metas de perfección y de cuyo cuidado y uso es moralmente responsable. Religión, lengua, cultura, costumbres, todo eso encarnado en una tierra es lo que conforma la patria. Es en suma la sociedad en cuya unidad histórica es una continuidad en el tiempo, una sucesión de generaciones unida por la misma raíz, se han hecho asequibles concretamente todos los bienes de los hombres. De manera más sucinta, Caturelli nos ha dejado una especie de definición. La patria es un todo de orden que se compone de una comunidad concorde de personas vinculadas a un territorio que expresa su naturaleza en una lengua determinada, constitutivamente transmisora de una tradición histórica y cultural orientada hacia el fin último absoluto que es Dios. Por eso la patria no se la elige, sino que se la honra. Cuán equivocado estuvo Rousseau al decir que la patria es un contrato social. No somos miembros de la patria por un contrato colectivo,
La patria no es comparable a un partido político o un club deportivo a los cuales podemos afiliarnos o de los que podemos retirarnos libremente. No es así la patria, un contrato que se puede romper, un contrato rescindible. La patria me viene con el nacimiento, previamente a toda elección mía voluntaria. Es pues una mentira del liberalismo, la del contrato social, pero también lo es la del marxismo, con sus proletarios del mundo unidos, tan apátrida como aquel. No podemos renegar de lo que hemos recibido en la patria, no podemos repudiar nuestra herencia biológica, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro legado histórico. No podemos discutir nuestra pertenencia a la patria, ni siquiera cuando ésta se ve gangrenada por la corrupción. Bien ha señalado Miguel Cruz que con la patria nos unen lazos de indisolubilidad. Puedo ver despreciable el rostro de los que me trajeron a la vida, o repugnante el del ser que amaba, pero lo que es imposible, es decir, imposible de cambiar, es que esos seres dejen de ser mi padre o mi madre, mi esposo o mi esposa. Y así, tan así, el caso de la patria en que he nacido y a la que he consentido. Según puede irse viendo, el patriotismo está lejos de ser algo animal, puramente instintivo, constituye una noble virtud. Por eso hablamos hoy de la virtud del patriotismo. Santo Tomás coloca el patriotismo en el ámbito de la virtud de la pietas, la piedad, así como éste integra el ámbito más vasto de la virtud cardinal de la justicia. Sabemos que la virtud de la justicia consiste en la disponibilidad de dar a cada cual lo que le es debido. Esta virtud tiene virtudes, como las demás, tiene virtudes a ellas subordinadas, llamadas potenciales, porque no cumplen la razón plena de la virtud madre. Así, por ejemplo, la religión tiene que ver con la justicia por cuanto busca a Dios lo que le es debido, pero como dicha deuda nos excede y nunca podríamos alcanzarla del todo, entonces pasa a ser una virtud especial y subordinada, dependiente de la justicia, una forma de justicia deficiente. Algo semejante a lo que acontece con Dios sucede cuando se trata de nuestros padres. Un hijo nunca podrá acabar de devolver a sus padres todo lo que les debe, empezando por la vida. Lo mismo se diga de la patria. Nunca le retribuiremos todo lo que nos ha dado. Pues bien, la virtud que regula nuestros deberes para con los padres y la patria es la virtud de la piedad. La llamaba Santo Tomás pietas, dependiente de la justicia, también ella forma una forma de justicia deficiente. Pietas, la palabra pietas ha perdido su piedad, no tiene su sentido original. Hoy entendemos por piedad algo así como la devoción en nuestras plegarias o la compasión con el prójimo. No es a eso a lo que nos referimos ahora. Aristóteles definía la piedad como aquella virtud por la que se ofrece un servicio y culto diligente a quienes nos están unidos en la sangre y en el amor a la patria. Esto se puede aplicar por extensión a nuestras relaciones con Dios, que es Padre nuestro de modo eminente. Quizá venga de allí la aplicación de la palabra piedad a lo religioso solamente, restringiendo su sentido verdadero. Santo Tomás ha dedicado una de las cuestiones de la Suma al análisis de esta virtud. Dice allí, una virtud es especial porque considera un objeto desde un punto de vista especial, siendo propio de la justicia el dar a otro lo que le es debido. Donde existe una razón especial de deuda, allí ha de haber una virtud especial. Ahora bien, el hombre es deudor por una razón especial de lo que es para él principio humano de ser y de gobierno. Y este principio es el que la piedad tiene en cuenta cuando rinde honor y reverencia a los padres y a la patria y a quienes le están unidos. Por eso la piedad es una virtud especial. No tenemos tiempo de ir explicando cómo él lo hace, desentrañando el sentido de esta noble virtud. Dios, los padres, la patria. Y ahí la paternidad total, desde la divina hasta la humana, entendiéndose que toda paternidad viene de Dios. Por la inserción del patriotismo en la virtud de la piedad, el patriotismo tiene que ver con el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha mandado, para que tengas una larga vida y seas feliz en la tierra en que el Señor tu Dios te da.
Hemos visto cómo la virtud del patriotismo es una expresión de la pietas, pero también tiene que ver con otra virtud, la de la justicia, según lo que acabamos de decir. Como señala Santo Tomás, si la piedad se extiende a la patria en cuanto que ésta es, en cierto modo, principio de nuestro ser, la justicia legal considera el bien de la patria desde el punto de vista del bien común, por lo que la adhesión a la patria, a más de expresar uno de los aspectos de la pietas, tiene que ver también con la justicia, que es la virtud madre de la piedad y por ende del patriotismo. La justicia es como la abuela del patriotismo. Y la necesidad de educar a los jóvenes en el amor trascendente a la patria, de modo que aprendan a anteponer el bien común a los intereses particulares, familiares o sectoriales. De ahí que enseñe el magisterio, cuando hablando de los colegios católicos, dice que estos colegios no pretenden separar a sus hijos del cuerpo ni del espíritu nacional, sino antes bien educarlos en él del modo más perfecto y más conducente a la prosperidad de la nación, puesto que el buen católico, precisamente en virtud de la doctrina católica, es por lo mismo el mejor ciudadano, amante de su patria, idealmente sometido a la autoridad civil constituida en cualquier forma legítima de gobierno. Hemos considerado la relación del patriotismo con la virtud de la piedad y de la justicia, sobre todo la legal, pero también tiene que ver con otras virtudes que se refieren a Dios, la virtud de la religión, por ejemplo, con la que no puede estar en contradicción. Para nosotros los cristianos el patriotismo no es solo una virtud natural por motivos puramente humanos. Hay sí un amor natural de la patria como hay un amor natural del hombre, pero así como la filantropía no es caridad, el amor natural de la patria no es todavía un amor de caridad. Ha dicho el cardenal Mercier que en el cristiano el amor de la patria debe estar informado por la caridad, que no solamente lo sana y lo purifica, sino que lo eleva a un plano inmensamente superior al plano sobrenatural. Cuando Santo Tomás trata del objeto de la caridad, no lo limita solo a Dios y al hombre en general, sino que tiene en cuenta los lazos naturales que la caridad, lejos de suprimir, consolida y vigoriza. Si a todos debemos amar, escribe el doctor Angélico, es preciso amar con predilección a los más allegados por cualquier vínculo humano y sobre todo a los que nos son afines como los consanguíneos, vecinos o conciudadanos. Cuando el patriotismo, informado por la caridad, se eleva al nivel sobrenatural, se vuelve también él virtud sobrenatural, ya que entonces el cristiano ama a su patria en cuanto don de Dios. Por eso la ama no solamente con amor natural, escribe Caturelli, sino que la ama en Cristo, en quien subsisten todas las cosas, y en consecuencia no ama a la patria con un acto de amor distinto de aquel con el cual ama a Cristo. Por eso el cristiano que debe revestir a Cristo ve a su patria con ojos cristianos, la ve en Cristo y desde Cristo. De este modo los servicios que le rinde son en última instancia servicios rendidos a Dios, del que la patria es don preciado. El lugar que el amor patrio ocupa en el orden de la caridad aparece reafirmado por las siguientes palabras que dirigiera Pío XI a un grupo de universitarios de la Acción Católica. Tal es el terreno de la política, que mira por los intereses de la sociedad toda y que bajo este aspecto es el campo de la más extensa caridad política, de la cual puede decirse que ningún otro la supera salvo el de la religión. Es decir, que después del apostolado directo que procura la salvación eterna de los hombres, el trabajo por el bien común de la patria constituye el más alto ejercicio de la caridad en favor del prójimo. El amor a la patria conjuga así las dos vertientes de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo en Dios. El catolicismo y el patriotismo no son, pues, antagónicos. Todo lo contrario, el amor sobrenatural a la Iglesia y el amor natural de la patria, enseña León XIII, son dos amores gemelos que nacen del mismo principio sempiterno, como quiera que el autor y causa de uno y otro es Dios, de donde se sigue que no puede haber pugna entre uno y otro deber. San Pío X es aún más enérgico. Sí, es digna no solo de amor, sino de predilección la patria,
cuyo nombre sagrado despierta en nuestro espíritu los más queridos recuerdos y hace estremecer todas las fibras de nuestra alma, esta tierra común que habéis tenido por cuna, a la que os vinculan los lazos de la sangre, y esa honda comunidad, y esa otra comunidad a la que os vinculan los lazos de las, y esa otra comunidad aún más noble de los afectos y las tradiciones. Si el catolicismo fuese enemigo de la patria, no sería una religión divina. Parece lícito decir que solamente en el cristianismo la idea de patria alcanza su plenitud. De ahí la necesidad de mantener en alto los dos amores, el de Dios y el de la patria. Quien en la patria ve solo los factores materiales y olvida sus referencias trascendentes, corre el peligro de caer en un nacionalismo pagano abierto a cualquier desviación, puede terminar en el marxismo o en la delincuencia común. Difícilmente sufre quebranto uno de los dos amores sin que de rechazo el otro se vea afectado. Ha escrito el cardenal Gomá, nunca el amor de patria logró fuerza mayor que cuando se unió al de religión, pero jamás fue más fuerte y puro y por lo mismo más abnegado y fecundo que cuando se abrevó en la fuente de la caridad cristiana. En última instancia, parece imposible amar a Dios sin amar a la patria, don exquisito de Dios a los hombres, así como amar a la patria si no se ama a Dios, su fundamento y su donante. Son dos amores inseparables. Castellani lo dijo a la perfección. Amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Para Santa Juana de Arco, amar a Dios y amar a Francia constituían un solo acto de amor. No era tanto la sangre y la tierra lo que motivaba su patriotismo, sino el hecho de que Francia era el don que Cristo había puesto en sus manos guerreras. Pensar que una intensa vida cristiana trae consigo una disminución del amor a la patria es un craso error. Todo al revés. El progresivo debilitamiento del patriotismo argentino proviene en buena parte del progresivo debilitamiento de la vida cristiana en la Argentina. Es preciso trabajar por la recristianización de nuestra patria y aquí coinciden una vez más cristianismo y patriotismo. San Agustín nos ha dejado la fórmula precisa. Ama siempre a tus prójimos y más que a tus prójimos, a tus padres y más que a tus padres, a tu patria y más que a tu patria, ama a Dios. Inspiradamente ha escrito Marechal, yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. En virtud del patriotismo, la virtud del patriotismo nos la requiere el mismo Dios. No vivimos aquí por azar. Si Dios quiso que naciéramos en este lugar del mundo y no en otro, en este tiempo y no en otro, o en esta parte del siglo y no en la otra, eso no es casualidad. Dios, que se preocupa hasta de los más mínimos detalles de nuestra existencia, no nos arrojó en este país porque sí. Ello está también incluido en su designio eterno. Eso también marca nuestra vocación, nuestra misión. Algo semejante pasa con los padres. Nadie eligió a sus padres. Posiblemente nuestros padres nos hayan elegido a nosotros cuando decidieron tenernos, pero ninguno de nosotros eligió a su padre y a su madre. Como decía Chesterton, yo no elegí a mis tías. Nuestros padres no nos preguntaron si queríamos venir a la vida, nos dieron la vida. Pero aunque no hayamos elegido a nuestros padres, e incluso aunque no se hubiesen comportado como debían, el hecho es que de ellos hemos recibido la existencia, lo que implica obligaciones de nuestra parte. Tampoco elegimos a nuestra patria, según lo señalamos recién, y sin embargo nacimos en ella, y en esta patria recibimos, junto con la vida, la lengua que hablamos, la religión que profesamos, una serie de costumbres, de tradiciones, nuestra educación, nuestra manera de ser y nuestra manera de razonar. Es inútil soñar. Uno podría decir, ¿cómo me hubiera gustado nacer en aquel país, vivir en tal siglo, en tal lugar de la historia, con tales obispos, con tales gobernantes? Pero este es nuestro tiempo, este es nuestro lugar, el lugar querido por Dios para mí.
La patria es mucho más que un territorio, tiene algo de persona viviente. El patriotismo solo es amor cuando se considera la patria cual persona viviente, no de la misma manera, por cierto, como lo es un ser humano individual, pero sí a su modo, al modo colectivo, social e histórico. La patria posee una personalidad propia y por ende está capacitada para ser objeto de amor. Este amor conoce diversas modalidades. Primera de ellas, el amor es afectivo, es algo afectivo. El patriotismo puede ser considerado como un sentimiento que suscita un amor afectivo, sensible e inmediato. Suele avivarse ante la belleza de los paisajes, en la nostalgia del terruño, cuando se iza la bandera o al escucharse música regional o folclórica. Caturelli trae aquí el recuerdo de Juan Alfonso Carrizo, cuando éste hablaba de la patria y sus tradiciones, testimonia, le corrían las lágrimas por su rostro que parecía tallado en madera. Carrizo dice, lloraba de amor. En segundo lugar, además de ser un sentimiento, el patriotismo es un amor efectivo, no un amor solo afectivo, sino efectivo. Es también virtud, como ya lo dijimos, en este nivel los meros sentimientos, los afectos, no son suficientes. Se requiere lo que podríamos llamar un amor efectivo a la patria. A veces los afectos no acompañan a la voluntad. Un joven que se sabe llamado al sacerdocio siente legítimos afectos que lo impulsan a quedarse con sus padres, pero su amor a Dios hace que la voluntad se sobreponga a los afectos. El amor efectivo es más importante que el amor afectivo. Los afectos, con motivo de la patria, pueden ser fervores pasajeros que se disipan ante las exigencias del sacrificio. El amor efectivo, escribe Ezcurra, es más abstracto y difícil. Exige la reflexión de la inteligencia, el juicio prudencial acerca de cuál es el bien de la patria y cuáles son los deberes que este bien pide de mí en estas circunstancias concretas. El patriotismo, como virtud, se especifica y concreta en un conjunto de obligaciones, en un sistema de deberes que hay que cumplir. Por eso, el amor a la patria tiene que ser iluminado por una segura inteligencia de la jerarquía de los verdaderos bienes, de los verdaderos medios y de los verdaderos fines, por una doctrina del verdadero interés nacional. De ahí la necesidad de educar el patriotismo, o mejor, de una educación en el patriotismo o para el patriotismo. Solo se adquirirá dicha virtud, como sucede en todas las virtudes morales, mediante una repetición metódica de actos internos y externos. Se ve así la necesidad de unir el patriotismo como sentimiento al patriotismo como virtud, porque el hombre es a la vez corazón, pero con tal de que sea la cabeza la que mantenga el señorío. Y así afirma García Morente, incorporando el sentimiento del amor patrio a la educación moral del patriotismo como virtud, se logrará suscitar en las almas juveniles un patriotismo integral, que no será solamente el frío cumplimiento del deber, ni solamente la ciega pasión del amor, sino la unión profunda del sentimiento amoroso con la virtud moral. Estos dos elementos entonces entran esencialmente en la actitud humana que llamamos patriotismo. Januzet acota una observación de interés. Tras recordar que el patriotismo no es solo sentimiento, sino también doctrina, ya que el sentimiento sin doctrina, dice, es un cuerpo sin cabeza, agrega que el sentimiento es necesario para todos. En cambio, la doctrina es especialmente necesaria para los dirigentes, que deben tener una inteligencia clara de lo que es y de lo que debe ser la patria. Todo el pueblo ha de ser patriota, pero no se puede pedir a todos
la clara conciencia de la verdadera vocación nacional, de ahí la importancia de la clase dirigente de una nación, en una nación. Por el hecho de tener una franja doctrinal, el patriotismo debe, tercera característica, debe ser crítico. Crítico. Las patrias no son entes inertes, siempre están en movimiento, para bien o para mal. Toda patria posee una determinada heredad. No todo lo que se contiene en dicha heredad es positivo, sino que a veces hay en ella elementos inaceptables y ruinosos. Pregúntase Jean Uset por qué lo que se admite sin dificultad cuando se trata de la piedad familiar no se consiente en la piedad patriótica. Nadie se siente obligado a alabar lo que puede ser una miseria en el patrimonio familiar. ¿Quién que haya heredado una casa de sus padres cuando tiene goteras y una de sus paredes amenaza con derrumbarse, se niega a arreglar dichas deficiencias por el hecho de que la heredó de su padre? Y a ninguna persona se le ocurriría a alabar a su abuelo, que fue un calavera, por el solo hecho de que así fue su abuelo. Sin embargo, cuando se trata de la propia patria, a veces nos resistimos a ver sus defectos. Ninguna virtud, aunque sea la del patriotismo, puede obligar a la necedad. No fue otro el amor de José Antonio Primo de Rivera, quien decía en su momento: nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, la aman físicamente, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna e inconmovible metafísica de España. Esto lo dijo antes de la guerra de la cruzada de Franco, por supuesto. Como se ve, el amor patrio no debe ser ingenuo, sino crítico, sabiendo establecer las distinciones que corresponden en el conjunto de la herencia recibida desde el punto de vista de la verdad. Quienes exigen un desenfadado contentamiento por todo y los argentinos somos así, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, corren el peligro de caer en un estúpido patrioterismo. El amor a la patria no puede confundirse con la complacencia por los vicios y los pecados de la patria. Hay en nuestra historia cosas grandes, hechos nobles, ejemplos de sacrificio, de heroísmo, pero hay también muestras de cobardía, de traición, de complicidad, de canallismo. Sepamos, pues, hacer el debido discernimiento. La última característica del amor a la patria es que existe un amor dolorido, cuando la patria está enferma, cuando la patria está mancillada, es obligatorio el dolor. Cuando no hay dolor, no hay patriotismo en ese caso. El amor se vuelve el dolor, es un amor dolorido. Castellani nos ha dejado un notable texto que sintetiza mucho de lo dicho hasta aquí, concluyendo en lo que ahora nos ocupa: el patriotismo es virtud cuando ese apego a lo propio entra en los ámbitos de la razón, y es virtud moral perteneciente al cuarto mandamiento cuando se ama a la patria por ser patria o paterna, y es una virtud teológica que ingresa en el primer mandamiento cuando se ama a la patria por ser una cosa de Dios, y así tenemos el patriotismo común y el patriotismo erótico que poquísimos poseen hoy día. Así siempre se puede amar a la patria por fea, sucia y enferma que ande, y así amó Cristo a su nación, que era una cosa de Dios, literalmente, y por propia culpa estaba lejos de serlo, de modo que su amor era compasión, y así la obra de ese amor fue combinación y consejo antes que fuera demasiado tarde. Para nuestro poeta Marechal, a veces la patria es un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Y también la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Cuando la patria se vuelve dolor, el amor se acrisola. Bien ha dicho Saint-Exupéry, que vale una causa que no hace sufrir.
En su carta apostólica Salvifici Doloris, Juan Pablo II enuncia entre los posibles dolores morales que una persona puede sufrir las desventuras de la propia nación. Me duele España, decía Unamuno. Castellani ha expresado en su majestad Dulcinea lo que ese dolor significaba para él, de las ruinas de este país que llevo edificado sobre mis espaldas, cada minuto me cae un ladrillo al corazón. Y ay de mí, Dios me ha hecho el órgano sensible de todas las vergüenzas de mi patria y en particular de cada alma que se desmorona. Como se ve, amar a la patria no es solamente complacerse, sino condolerse. Amarla como se ama al enfermo para que se restablezca. Amarla como se ama al pecador para que se convierta y viva. Cerremos estas consideraciones antes de entrar en la última parte, que serían los vicios contra el patriotismo. Cerremos estas consideraciones sobre las diversas modalidades del amor patrio: amor afectivo, amor efectivo, amor crítico, amor dolorido, con unas inspiradas reflexiones de Manuel García Morente. Según este autor, como lo hemos señalado poco hace, se debe amar a la patria casi como si fuera una persona humana, y por tanto dicho amor habrá de asumir todas las formas que puede asumir el amor a una persona humana. Estas formas son tres: el amor filial, el amor conyugal y el amor paternal. El amor a la patria es ante todo amor filial, ya que a la patria le debemos la vida y la educación, que es lo que un hijo debe a sus padres. Este tipo de amor se estimula principalmente cuando consideramos a la patria en su pasado, en su tradición, como si fuera madre nuestra en lo espiritual y lo material. Dicho amor es entonces amor histórico o amor de gratitud, que nos llevará a conservar cuidadosamente los restos del pasado patrio, a conocer y estudiar la historia de sus grandezas sin ignorar sus defecciones, con la consiguiente conmiseración. Pero también, finalmente, el amor a la patria es un amor conyugal, porque la patria no es solo madre, sino que tiene también algo de esposa. Vamos a empezar la segunda y última parte de esta conferencia hablando sobre, como sigo en el método de Santo Tomás, ¿no?, de presentar las objeciones, las respuestas, y ahora entonces vamos a hablar de los vicios contra el patriotismo. Santo Tomás siempre en cada virtud pone los vicios luego contra, porque así se entiende mejor lo que es aquello. Los vicios, como toda virtud también la del patriotismo, está en el medio de dos vicios opuestos. Solamente las virtudes teologales están en el extremo, porque uno nunca puede amar demasiado a Dios. Tengo exageración por mi amor a Dios, nunca. Ni fe, demasiada fe tengo, demasiada esperanza. Pero todas las demás virtudes, naturales, sobrenaturales incluso también, tienen principio, medio y fin. Los vicios contra el patriotismo, entonces vamos a hablar ahora. El patriotismo, como virtud humana, no una virtud teológica, una virtud humana, tiene dos vicios opuestos, como dice Santo Tomás, uno por exceso y otro por defecto. Cuando uno tiene demasiado patriotismo, se imagina que puede ser, o demasiado poco. Hablemos del primero. El primero es la exaltación desmesurada de la propia patria. Existe evidentemente esto. Las patrias tales cuales hoy no las conocemos aparecieron en la historia como consecuencia de la ruptura de la cristiandad, porque hasta entonces todas las coronas cristianas confluían en la unidad de un mismo propósito, bajo la conducción temporal del emperador y la guía espiritual del sumo pontífice. La reforma del siglo XVI y las guerras ulteriores dividieron las naciones con los antagonismos que conocemos. Sea lo que fuere de su origen, las patrias hoy deben ser defendidas, ya que, sobre todo cuando son cristianas, conservan al menos una parte de la herencia de la cristiandad. Pero cabe en ello, y en esto nos quedamos un poquito, en la desmesura. No es, por cierto, el vicio predominante en nuestros días. Sin embargo, siempre acecha el peligro
Bien ha hecho el padre Escurra al denunciar la tendencia que se advierte en algunos ambientes católicos a hablar solo del amor a la patria para prevenir contra sus exageraciones, los peligros de un nacionalismo exacerbado, el riesgo del chauvinismo, de amar a la patria demasiado, llegando a odiar a las demás naciones. Eso sería entonces una mala inteligencia de lo que debemos realmente a nuestra patria, que es el patriotismo, ¿no? Pero que no es el patrioterismo, solamente vale nuestra patria y lo demás no sirve para nada. El error contrario, esta vez por defecto, es el del desarraigo nacional, el internacionalismo, en aras de esta utopía internacionalista. De hecho, Dios ha querido que el hombre necesitase un lugar determinado en el espacio, haciendo allí su mansión, y también en el tiempo, encuadrándose en él con sus ritos. Simone Weil, con esa percepción tan fina que la caracterizaba, supo intuir que el desarraigo es con mucho la enfermedad más maligna de las sociedades humanas, porque el desarraigo hace que el hombre, al ignorar sus raíces, se disuelva en la multitud, se vuelva aquel hombre masa, que también describió Ortega y Gasset, el hombre que no se apoya sobre nada inamovible, sino que vegeta suspendido ficticiamente en el espacio. El hombre apátrida fácilmente se vuelve cosmopolita. Por cierto que cuando se lo entiende como corresponde, nada tiene de malo el proyecto de un orden internacional integrador de patrias. El concierto armonioso de las naciones que integra es algo bello, es algo laudable, es una obra maestra de la prudencia y del arte político. Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, ningún alma grande dejó de deplorar la unidad perdida. San Agustín desde el África y San Jerónimo desde Belén lloraron al enterarse de la caída de la Roma imperial. Pero una cosa es eso y otra el internacionalismo apátrida, el de aquel que, renegando de su propio solar, no vacila en afirmar: mi patria es el mundo. Nuestro siglo ha conocido dos intentos de este género. El primero de ellos es el de los partidos socialistas y comunistas. Con sus famosas internacionales buscaban destruir el sentimiento patriótico para suplirlo con la exaltación de una clase, la clase proletaria, proletarios del mundo, unidos, de esa clase que, como decían en su momento, no tiene patria, decían expresamente así, casi como algo imitable, modélico. Pero el socialismo no es la única forma de internacionalismo apátrida, también pretende serlo el del imperialismo internacional del dinero, del que habló Pío XI, para el cual la patria está donde se está bien. Es el ubi bene ibi patria. Donde estoy bien, allí está la patria. Donde vivo bien, allí se encuentra mi patria. Con gran inteligencia, Berdiaev ha señalado la relación de ambos tipos de internacionalismo. Aquella sustitución e impostura en que cayeron los socialistas comenzaron, dice, mucho antes de que proliferara la internacional socialista, en el pacifismo humanista, en el cosmopolitismo liberal, en la francmasonería. La humanidad universal y concreta ya estaba ahí, suplantada por un panhumanidad abstracta. Este viejo intento de internacionalismo liberal ha reflotado hoy de manera vigorosa en el ideario del nuevo orden mundial, según lo expuso ya Francis Fukuyama, donde la globalización implica la destrucción de las patrias soberanas. Yo he escrito un libro sobre él explicando esto. El internacionalismo apátrida, en cualquiera de sus versiones, es altamente peligroso, sobre todo porque, bajo capa de bien, se infiltra aún en sectores católicos donde a menudo se argumenta con la siguiente falacia: amar a la patria es egoísmo, el católico es universal. Es como si se dijera que es egoísmo amar a la propia familia y a los propios hijos,
a la propia esposa o a los padres, y que hemos de amar a la familia en general, a todos los hijos, esposas y padres del mundo. Nada más falso. Solo quien es capaz de amar a la propia familia está en condiciones de comprender y de respetar el amor que los otros tienen a los suyos. De manera semejante, solo el que es capaz de amar a su patria está capacitado para comprender y respetar el amor que el otro tiene por la suya. Quede pues bien claro que el patriotismo, cuando se funda en razones valederas, no es alérgico a la integración con otras naciones. Enraizarse y ensancharse no son actitudes contradictorias, con tal que dicho ensanchamiento no signifique a todas las influencias del exterior sin haber consolidado las raíces de la propia tierra, perdiéndose así en un cosmopolitismo vago y desencarnado. Buena será esta integración y nosotros los argentinos podemos soñar especialmente con la de todos los países hispanoamericanos. Como lo ha señalado Caturelli, las patrias que constituyen el mundo iberoamericano tienen cosas comunes y cosas distintas. Comunes son el territorio, la lengua, la tradición histórica y cultural, la fe cristiana sobrenatural. Distintos son el espacio geográfico concreto, los ejos idiomáticos, los estilos locales. Pero más allá de tales diferencias, las tradiciones nacionales reconocen sus raíces últimas en la tradición grecolatina ibérica católica. Tal sería una sana e inteligente apertura a lo supranacional, no al cosmopolitismo que se opone a la virtud del patriotismo. Un último aspecto del que vamos a decir alguna palabra, y es sobre el juicio de las naciones, para dejar todo terminado de alguna manera. La Escritura nos advierte que al fin de los tiempos, tras la parucía gloriosa de Cristo, habrá un juicio de las naciones. Así leemos en Jeremías 25, 30-33, un juicio de las naciones lo llama. Queda en la penumbra el modo como ello se realizará, no se explica mucho más. Al parecer, los textos sagrados no se refieren al juicio final, cuando habla de esto, sino a un juicio que habría dentro de la historia, donde las diversas naciones pasarán ante el tribunal del Rey de los Reyes. Recordemos lo que decíamos antes, cada nación es como una idea de Dios que ha de concretarse a lo largo de su devenir histórico mediante la fidelidad de sus ciudadanos al designio divino. Pues bien, llegará el momento en que las naciones, una por una, deberán dar cuenta del modo como cumplieron dicha vocación eterna de Dios. Dado que, a diferencia de las almas individuales, las naciones no son inmortales, su premio o castigo habrá de hacerse manifiesto, como acabamos de señalarlo, en el transcurso mismo de la historia. El tema del juicio de las naciones no ha sido suficientemente investigado en la teología. Pero sí llegará un momento en que cada una de las naciones tendrá que pasar ante el tribunal de Dios. Pasará Francia, la llamada primogénita de la Iglesia, ya que el rey Clodoveo fue el primero de los bárbaros que abrazó la fe, y se le pedirá cuenta de su vocación, si ha sido fiel a ese comienzo. Pasará a Inglaterra, la isla de los misioneros, que evangelizó en buena parte la Europa continental, y se le pedirá cuenta también de su gestión en la historia. Pasará a Rusia, pasará a la Argentina. Será el juicio de las naciones, como lo llama, el día grande de Dios también se lo llama en la Escritura, o el día de la ira del Señor. Días terribles, tribulación breve pero intensa. Será un juicio final en miniatura. Allí Dios premiará a las naciones fieles, pero castigará a las que traicionaron su misión. Pues bien, también nuestra patria tendrá un día que comparecer
ante el tribunal de Cristo para dar razón de la fidelidad a su vocación original, a la idea que Dios tuvo de ella desde toda la eternidad. Seguirá adelante el actual proceso de apostasía de esta Argentina nuestra que nació cristiana. La Santísima Virgen, en sus manifestaciones de San Nicolás, nos da cierta esperanza cuando dice que nuestra patria será su gran casa y modelo de cristiandad, sugiriendo que en nuestra tierra se mantendrá la fe, al menos en una minoría activa, y que de aquí saldrán misioneros para el mundo decristianizado. Le dijo a Gladys la vidente, tu pueblo fue elegido, le dijo la Santísima Virgen. Cerremos esta conferencia con una nota lírica que debemos a nuestro gran poeta Leopoldo Marechal en su poema precioso sobre la patria. El nombre de tu patria viene de Argentum. Argentum, mira, Argentum en latín quiere decir plata, ¿no? Argentina. El nombre de tu patria viene de Argentum. Mira que al recibir un nombre se recibe un destino. En su metal simbólico, la plata es el noble reflejo del oro principal. Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas y verdaderamente serás un argentino. Nuestra patria solo se realizará si dibuja, sigue diciendo este gran poeta, si dibuja el signo de la cruz en la trama de su historia, si engendra a los santos de la vertical y los héroes de la horizontal, como lo anheló el mismo poeta recién citado. Y con esto terminamos. Somos un pueblo de recién venidos, y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz sobre su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Joseph, si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. Nada más. Difícil, ¿no? Es muy difícil porque también Cristina Kirchner. Empecemos por abajo, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, el almirante Brown es una personalidad muy interesante que no está demasiado estudiada, pero él luchó en el norte del África primero, al servicio de las coronas cristianas y después vino acá y fue un héroe. La pregunta era cuáles eran las personalidades más en general. Claro, es fácil decir Juan Manuel de Rosas, ¿no? Fue un hombre de estirpe, etcétera, que al mismo tiempo bastante honesto en su vida privada, con una visión religiosa de la patria muy clara, y eso lo sabía expresamente y sabía distinguir eso de las patrias no cristianas, anticatólicas, persecutorias de la época de Revolución Francesa, y todo eso tomó siempre buen partido él. Siempre se lo ha visto en general tomando muy buenas posiciones, y como político también era un hombre interesante. Tuvo algunos defectos, ciertamente, pero no vendrían al caso aquí, porque no tocan tanto a su cargo de gobernante, sino a problemas bien personales, interiores. San Martín, ¿no? Ya ha sido bastante exaltado
los libros, los autores, los estudiantes de historia. Él también tuvo una visión bastante universal de su vida en Francia, conoció muchas cosas, optó por gente buena en general, este, en fin, no se me ocurre, son tantos los que uno podría nombrar, gente buena y que hablo de gente más o menos de la misma época, pero no. Pero el general Uriburu fue un gran presidente, no se habla de él mucho, pero fue un gran presidente en el siglo XX. ¿Qué otro podríamos nombrar? Bueno, no se me ocurre, pero algunos nomás. ¿Cuál cree que es la vocación que Dios le dio a Argentina? Y no sé, a mí no me preguntó, no estuve ese día que repartió las misiones, pero eso lo tenemos que averiguar nosotros de alguna manera, ¿no es cierto? Por la manera de ser que tenemos, por los logros que se han hecho ya, que puede indicar por qué camino, porque no es una cosa abstrusa, la que Dios pide, sino una cosa coherente con los países, de modo que uno puede también de alguna manera vislumbrar cuál será, porque no solamente lo sabemos por las personas que han valido, los próceres que han sido realmente auténticamente próceres, y entonces puede ser que lo que Dios quiere va por ese camino, por lo menos eso va en la dirección de lo que quiere Dios, pero nunca es demasiado explícito, a no ser que haga apariciones directas, como lo hizo en algún momento con algún país, pero no es lo común, sino que uno debe descubrir, por esto que decíamos, por los datos históricos, descubrir cuál será lo que Dios espera de un país así, por la gente que ya conocemos, o por la historia o personalmente. Más no se puede decir. No soy capaz de contestar, a esa pregunta. He leído cosas que podrían permitirle a uno ambas afirmaciones. O sea, tenía algunos elementos patrióticos y en otros elementos estaba influido por el ambiente común, más bien que lo acercaba a otra posición, así que no se podría hablar mucho más de él. Pero que era un hombre inteligente, sí, no sé decir más. Sí, para mí es un tema un poquito largo, si quisiera contestarlo, ¿no? Tengo varios libros escritos sobre ello, sobre el tema de Putin, particularmente a partir de Putin. Y les cuento una cosa de tanto aburrimiento que habrán tenido en mi charla para que se desaburran un poco. Una vez, estando en Buenos Aires, donde vivía antes, en el Regina Mártir, cerca del Congreso, muy cerca de acá, me habla por teléfono un ruso que trabajaba era ortodoxo, muy culto, hablaba perfectamente el español, vino de chico huyendo del comunismo, familia noble, nos ayudaba en la librería esta de Gladius, muy muy cercano, se llama Oleg Migno. A lo mejor está por aquí, porque al acto que daba yo iba siempre. Si es que se enteró, tiene que haber venido por acá. Y me dijo, padre, ha llegado un nuevo obispo de toda la Rusia, se han juntado, pues Rusia se había dividido en dos bandos. Un bando que tenía su sede en Moscú y que era comunista, digamos, la gente era puesto por el comunismo, manejado por el comunismo, asquerosamente comunista. Y los que habían huido de Rusia, muchos estaban en Estados Unidos y tenían la capital en Nueva York. No formalmente dicho, pero era así. En el año 1990 y tantos se unieron ambas Rusias. Siempre quedan resquemores, desconfianza, naturalmente, por influjo de Putin, me parece, creo que debe haber sido eso. El hecho es que nombraron un encargado, de hecho,
Putin creo que lo nombró, que es íntimo amigo de Putin, un encargado que era obispo de una zona en calle Kazajstán, muy cerca de China, casi muy al este de Rusia. Nombró un obispo para toda América, Iberoamérica, de México hasta Argentina, que reside donde residía el de Moscú, el que dije que podía ser un amante, una cosa así, ¿no? El que era de la Rusia mala. Ahí vive este hombre. Y me llegó acá y hablando con él, él le dijo, le comentó a este ruso, amigo mío laico, le dijo, sí, aquí algunos hablan de Rusia y no conocen nada, digo, la atacan, así, yo qué sé, y dice yo, otros la defienden, en cambio, le dijo el obispo, sí, como el padre Alfredo Sáenz, una cosa rarísima, ¿no? Cosa rarísima, Kazajstán. Yo creo que ellos tienen tanta influencia de los, ¿cómo se dice? Estos que observan, ¿no? Escondidas, espionajes. O sea, tenían para la iglesia algo. Entonces tendrían para la iglesia lo que pasaba en distintos países, quién hablaba en contra, quién a favor y todo eso. Por ahí puede ser que sea él. Entonces, y el padre ese querrá recibirme, dice, si yo, podría venir a visitarme el padre. Y me preguntó, le dije, sí, con mucho gusto. Yo fui por primera vez a esa casa que yo la aborrecía porque era del comunismo. Yo iba a la otra casa de los rusos. Y estaba con sotana, él, cara noble, había sido comunista de chico, me regaló un libro, él, donde aparece vestido de scout comunista, no sé cómo se llamaban los consomos, los chiquitos, los muchachos como los scouts nuestros serían 10, 15 años más o menos, un uniforme. Se convirtió, se hizo cristiano, bueno, después fotos de él y su ordenación de obispo y estas cosas. Hablamos largamente, yo no le quise sacar el tema de Putin, pero me lo sacó él, me lo sacó muy bien. Se ve que lo admiraba y me dijo que me habla por teléfono a los 5 días y me dice si puede venir a visitarme en donde vivo yo. Fíjense, el colegio máximo donde vivo yo, 40 kilómetros, ¿no? Más o menos aquí a San Miguel. Entonces, ya ahí tuve este temor de que me estuviera usando o algo pasara. No sé, unos días después, ¿no? Bueno, le dije que sí. Le consulté, como algunos me atacaban muchísimo por eso, porque yo había hablado bien de Putin hace un tiempo, en un artículo, en una conferencia que di, acá fue, no sé si acá, no me acuerdo, acá, sí, bueno, me acusaron de comunista, acá una cosa así, ¿no? Principalmente Becar Varela, como que yo... que en una carta que le escribió a un amigo mío le dijo, además habría que preguntarse por qué él fue 5 veces a Rusia, por algo será, como diciendo la peor interpretación, ¿no? Que fue a hablar con gente de la KGB o algo así. Fui para hablar contra el comunismo, no conocerá el tomo grueso así que tengo sobre del comunismo, ¿no? Y yo fui a Rusia por estudiar el icono y el tema del comunismo y bueno, después me enteré de los discursos que estaba diciendo este hombre y me encantaron, ¿no? Ojalá los obispos hablaran así, realmente es muy interesante, realmente vale la pena. Él tiene hace un congreso nacional todos los años en un pueblito que se llama, los nombres es un desastre, ¿no? Valdavia, una cosa así, Valdai, los congresos de Valdai. Ahí en esos congresos de Valdai invita a intelectuales de todo el mundo, de buena línea más o menos, y saca temas de interés, y él es el último orador. Un discurso formidable, todo eso se ha publicado, pero formidable los que él dice. Ha levantado una estatua a San Vladimir, que es el fundador de Rusia, que es santo para la Iglesia Católica también, porque fue antes de la separación de Rusia de Roma, así que es santo realmente muy ecuménico, vamos a decir. ¿Le aburren esto? No sé si estoy, ¿no? Bueno, digo, porque a lo mejor me salgo del tema. Sí, me salgo. Bueno, hizo una estatua enorme que está con la cruz y la espada.
fue el ejército, todas las Fuerzas Armadas, y lo puso a 80 metros del Kremlin, la estatua de San Vladimir. Nunca, ¿qué se imagina uno, el presidente de Francia, el estúpido este de Macron, que me parecido a Macri, ese pariente, ¿no? Haciéndole un monumento qué sé yo, a Carlomagno, a uno de los grandes, o San Luis de Francia, ¿no? Hizo eso. Bueno, entonces hablamos un largo rato, 2 horas, me dio un vodka que nunca en mi vida había tomado, no, me dio un vodka y uno, ¿cómo se llama? Sí, y otro líquido muy rico que se pesca en las zonas donde él era obispo. No me acuerdo cómo se llama. Caviar, el caviar más exquisito que he tomado en mi vida. Bueno, después de que nos fuimos, me habla por teléfono, me sigue tratando, dice, el padre le dice al ruso, no me hablaba a mí, sino estaría dispuesto a que diésemos juntos una conferencia. El tema podría ser la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa ante el siglo XXI. Un lindo título, muy buen título. Bueno, me preguntó a mí. Bueno, le dije también que sí. Bueno, un montón de gente, fueron rusos y argentinos, muchísimo, en el Colegio San Pablo, que hay en Buenos Aires, porque me dijeron que tenía que ser en un lugar cheto, porque no era un proletario, ¿no? Era de familia noble, de la pariente del emperador, parece que era la nobleza rusa. Entonces elegí el colegio, que pleno centro y todo, fue todo muy lindo y todo muy 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 bien. ¿Y qué otra cosa hubo? Bueno, después me fue a visitar, como ya en mi casa ya les dije, así que pero hubo una escena que no la puedo contar, que provocó una extraña separación de él. Desde hace 2 meses no me habla ni nada. Sé cuál es, pero no la puedo contar. Quédense con la intriga. Pero imagínense que es una interferencia de la Iglesia Católica, hasta ahí nomás digo, que lo previno a él, de quién era yo. Creo que habrá sido eso. Bueno, pero es interesante eso, ¿no? Si pudiera hablar así con un hombre. Yo le regalé unos libros míos también. En Rusia en el Kremlin hay una biblioteca enorme de todos los libros escritos en el extranjero sobre Rusia. Muy lindo eso para uno que hace un estudio sobre Rusia, tener todos los libros ahí, en todos los idiomas, ¿no? Y los míos están también, naturalmente. Bueno, eso, ¿a qué viene todo eso? No lo sé, ¿no? No sé. Bueno, pero la pregunta de los libros, ¿no? Los libros, si pueden leer algo de Putin, realmente vale la pena, seguro que vale la pena. Alguna cosa, aunque sea los libros de él. Hay varios traducidos al español. Mire, yo pienso que si yo no hubiera habido esta interferencia a la que acabo de aludir, me hubiera invitado a alguno de estos congresos. Y cuando le preguntábamos, señor Schneider, ¿saben quién es? Un obispo alemán que vino por acá, que es obispo de Kazajstán, en el mismo lugar de donde era obispo de la ortodoxia. Y entonces hay muy pocos católicos ahí. Y le pregunté primero de mi encuentro con Putin. ¿Le parece a usted que hice mal, como algunos juzgan, de haberme acercado a Putin, una imprudencia? Y me dijo una cosa interesante. Me dijo, la única objeción que yo tendría es el peligro de que él use estas cosas buenas que hace para la política también, ¿no? Y le dije, mire, monseñor, le digo, la política y la religión están muy unidas. Por ejemplo, San Luis Rey de Francia usaba también para la política y hacía política buena, digamos, basándose en la fe católica, a la que adhería plenamente. Entonces me dijo él que retiraba la objeción. Fue muy, muy atento, ¿no? Como diciendo que no, como que no tenía objeción. Y lo del otro no sé si le llegué a contar, porque si leí fue antes o después que hablara con él. Pero lo sabe también, que hablé con el obispo que vive en Buenos Aires y viaja mucho. Me dijo en la conversación que había hablado con todos los cardenales católicos menos Poli.
Me dio una vergüenza cuando me lo dijo el de Buenos Aires. Pero después supe que lo recibió. Un tiempo después lo recibió. Hombre culto. Parece un hombre espiritual también. De fe. Así que es toda una esperanza, me parece, ese hombre. Puede ser algo interesante. Bueno. Muy bien, no nos equivocamos al decir que ha sido un privilegio haber recibido la visita del Padre Sáenz. Le agradecemos infinitamente por habernos acompañado.